Muy buenas tardes, estimados alumnos. Nuevamente, bienvenidos al Diplomado de Historia del Arte de la Universidad de La Salle. Y hoy llegamos a una de las sesiones seguramente más esperadas para hablar de la pintura, del Renacimiento, del periodo del Cinquecento. Estamos hablando de un periodo que oficialmente abarca del 1500 hasta 1599, siempre aproximadamente, porque hoy día también veremos, cuando hablemos de la obra de Leonardo, pues que él empieza su desarrollo artístico en el 480, pero va a tener el culmen de su trayectoria en el periodo del Cinquecento italiano, ¿no? Estamos en pleno siglo XVI entonces, y vamos a ver rotundos cambios en el tema de la pintura y sobre todo en la parte de la técnica. Y también, obviamente, en la parte del significado, en el parte de las temáticas, pero sobre todo la parte de la técnica, nos va a ayudar muchísimo a poder entender el por qué los cambios que va a haber en este proceso artístico-cultural. Y ya sin más, nos vamos al PPT del día de hoy. Ya, voy a compartirlo. Aquí está. No sé si ya lo pueden ver, me comentan. Vamos a Sí, sí tener se ve. Ay, gracias. Vamos a tener un intermedio después de 15 minutos para ver la segunda parte, porque primero vamos a hablar de algunos artistas del 480 todavía que marcan una influencia poderosa sobre los artistas que veremos el día de hoy, que son los tres centrales, ¿no? Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Eh, y ya nos centraremos después en cada uno de ellos. En esta primera parte llegaremos hasta Leonardo y en la segunda parte hablaremos de Miguel Ángel y Rafael, ¿no? Bueno, estamos en la pintura del 580, entonces arrancamos solamente recordando rápidamente esta configuración de artistas que vimos en la clase pasada. Masaccio, Pauluccello, Piero de la Francesca, Frangélico, Filippo Lippi y nos quedamos en Sandro Botticelli. En realidad hay numerosos artistas, ya los vimos, y lo importante es que ellos comenzaron esa búsqueda de un ideal de la tradición clásica y tenía una fuerte presencia del dibujo. Esa presencia del dibujo se va a mantener, pero al inicio, pero poco a poco va a ir cediendo paso al tema del color sobre el dibujo, sobre todo en la obra de Leonardo da Vinci. Así que prestemos atención en esa parte para ver esos cambios técnicos y esos cambios técnicos formalistas, es decir, que vienen de la forma, como el artista representa la apariencia de la pintura, va a marcar también el tema del significado de la obra de arte como tal, ¿no? Solamente también para recordar este mapa que nos va a ayudar no solamente para el siglo XV, sino para el siglo XVI, lo vimos y vimos que durante el 480 la ciudad de Florencia fue el principal foco de atención, la capital del arte, ¿no? Y su continua disputa con el ducado de Milán. Estamos hablando del norte de Italia. Y más bien en esta parte del 580 nos vamos a ir hasta Roma. No significa que no vayamos a hablar de Florencia, al contrario, Florencia también va a seguir manteniendo un estatus especial y al igual que las ciudades del norte vinculadas a Venecia, entre Florencia y Venecia, Ferrara, Bolonia, en fin, van a tener una fuerte presencia. Verona también, que es otra importante, que también tendrá un importante aporte por ahí, pero finalmente Roma y los nuevos mecenas del arte, vimos que en el caso de Florencia, en el 480, sobre todo los mercaderes como los Medici, tuvieron un importante aporte, ¿no? Al tema de la construcción visual y de la significación también del poder político a través del arte en esa parte de la historia, ¿no? Como tal. En cambio, en esta parte, el principal mecenas, ya que será Roma, digamos, la meca del arte en el 580, será la iglesia, será el papado, que van a auspiciar a los grandes maestros del arte, como hemos señalado, ¿no? Pero también, también a los aristócratas que viven alrededor de Roma, o sea, los que son los duques, los condes, también van a aportar, no solamente los burgueses, porque se van a dar cuenta que Roma se está empoderando políticamente y necesitan apoyar para que también ellos verse beneficiados de esta nueva propuesta artística visual que va a traspasar y que va a influir en todo el mundo, además, ¿no? Entonces, por aquí, solamente para recordar en el mapa dónde nos ubicamos, fíjense Roma, la distancia que hay de
Venecia, Padua y Florencia, porque muchos de nuestros artistas, si bien van a comenzar a trabajar en Florencia y van a tener un recorrido hacia Venecia, finalmente tendrán que llegar a Roma, donde recibirán sus principales encargos artísticos, ¿no? Bien, para hablar de estos grandes pintores del Cinquecento, tenemos que referirnos muy brevemente a tres pintores, muy brevemente lo voy a poner aquí, del Quattrocento, ¿no? Y porque son tres ciudades importantes, al igual que Roma, que van a tener la supremacía, ¿no? Florencia ya lo hemos visto, donde estará el señor Perugino. Perugino vamos a hablar de él cuando hablemos de la figura de Rafael, porque Perugino se constituye pues en el maestro del gran Rafael, ¿no? Rafael Sanzio. Y la primera parte de la obra de Rafael está fuertemente influenciada por la pintura del Perugino, así que no, brevemente vamos a ir tocando un poquito de Perugino cuando hablemos de Miguel Ángel también, pero ahí sobre todo con Rafael vamos a hablar de Perugino, pero él está en Florencia, ¿no? Donde están los Medici, recuerden, ¿no? Esos mercaderes, esos burgueses que tenían mucho dinero y que habían estado llevando obra artística, desenterrando obras, sobre todo de escultura romana, y llevándolas a sus famosas villas en la ciudad de Florencia, y era por ese motivo que muchos artistas tenían que viajar a Florencia a estar en la corte, digamos, entre comillas, de los Medici para poder conocer de primera mano cómo había sido el arte de la antigüedad clásica, ¿no? Y por otro lado tenemos que ver a Mantegna, porque sería importantísimo para ver ese cambio total que hay hacia el Cinquecento. Mantegna se va a posicionar en Padua, él es de Mantua, otra ciudad también al norte, pero en Padua va a encontrar un especial espacio para cambiar, es el paso entre el 400 al 500. Mientras que en Venecia tendremos quizás a uno de los mejores artistas que ha sido poco tratado dentro de la historia del arte, o mejor ya no se le ha dado la importancia debida, pero que será sumamente importante para entender la obra de Leonardo da Vinci y la obra de Rafael Sanzio, el señor Antonello da Messina, ¿no? Considerado el mejor retratista de todo el Renacimiento, ¿no? Y sus aportes van a influenciar en realidad sobre los tres grandes maestros, y va a tener fuerte presencia en la ciudad de Venecia, donde teníamos que ir a comprar, si fuéramos artistas, los materiales y diversos objetos también que pueden ayudar a decorar las famosas villas en diferentes partes de lo que hoy es actualmente Italia, ¿no? Así que vamos a empezar por estos dos, Andrea Mantegna y Ida Messina, para ver esa influencia que tienen sobre los tres grandes maestros del Cinquecento italiano como tal, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de Andrea Mantegna, ¿no? Él nace en Mantua, se posiciona en Padua, porque hay muchos mercaderes y burgueses que son dueños de propiedades en Venecia que necesitan una segunda residencia. Padua actualmente está a 40 minutos de Venecia, y si uno va en el tren llega en 20 minutos, si va en el tren rápido, ¿no? Y está muy próxima, ¿no? Entonces buscaban un lugar un poco más tranquilo fuera de ese bullicio que era Venecia, ¿no? Y ahí es donde surge en Padua el señor Andrea Mantegna. Aquí tenemos un retablo, el famoso retablo de San Zenón en la iglesia de Verona. Verona es una ciudad que está próxima a Padua, ¿no? Pero donde Mantegna va a realizar una de las obras de arte más importantes del final del 400, ¿no? Porque Mantegna va a empezar a experimentar con la perspectiva, esa perspectiva lineal que creó el señor Brunelleschi en su momento, pues que viene de la arquitectura, pasa por la escultura y también pasa a la pintura, va a comenzar a aplicarlo de una mejor manera, ¿no? Entonces también le va a dar una mayor expresividad dramática a los rostros de sus personajes, y pues también se va a trasladar finalmente a Mantua, donde trabajará la orden de Luis Gonzaga, ¿no? Muy bien, entonces en este primer retablo vemos el trabajo que hace Mantegna. Fíjense, es como si fuera un templo griego, ¿no? Si el templo griego tiene 4 columnas, no sé si recordarán la explicación del profesor eh, cuando les habló el tema de arquitectura griega, tiene un nombre, una definición, ¿no? Si tiene
o 5 columnas. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban este tipo de templos griegos? Si es de 4 columnas. Si tuviéramos que hacer la descripción de este retablo, tendríamos que mencionarlo además, ¿no? Si es un, Mm, más o menos recuerden, yo siempre digo esta práctica, ¿no? ¿Tetrástilo? ¿Cómo? ¿Tetrástilo? Tetrástilo, muy bien, ¿no? Si tuviera 5 sería pentástilo, ¿no? Pentacampeón, cuatetracampeón, más o menos, yo siempre me acuerdo por el tema del fútbol, me acuerdo de eso cuando practicaba, cuando era estudiante, ¿no? Entonces, en un retablo tipo tetrástilo, fíjense, Manteña va a colocar estos paneles donde vemos como figura central a la Virgen, ¿no? María, además, y fíjense cómo configura el tema de la, porque todo esto es plano, el tema de la perspectiva lineal, teniendo como punto de fuga el rostro de la Virgen y del niño. Y además vemos que al fondo se puede apreciar, ahora lo vamos a ver un poquito más grande, aquí lo vamos a ver mejor, una serie de elementos que vienen del mundo clásico y que el Renacimiento va a tomar, ¿no? A ver, ¿qué elementos del mundo clásico estamos viendo aquí? Por ejemplo, vemos las guirnaldas, ¿no? Que son tan recurrentes dentro del periodo del arte romano. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? ¿O qué elementos del Renacimiento que hemos visto en el 480 viene aplicando el señor Manteña? ¿No? Los artistas no aplican todos los elementos a veces en una sola pintura. Por ejemplo, vemos el uso de estos medallones, ¿no? Que son tan recurrentes del mundo romano que comienzan a ser utilizados en el Renacimiento, en la arquitectura, porque finalmente esa es una pintura que recrea detalles arquitectónicos, ¿no? Aquí también este friso con estas cornucopias, pero sobre todo vemos lo que vimos en el 480, ¿no? Cómo el artista tenía que ser un científico. Y ese artista que tiene que ser científico es un profundo estudioso de la naturaleza, a la cual va a incluir dentro de la pintura, bajo cualquier escenario. Aquí por eso es que tenemos también al fondo de la composición elementos de un paisaje idílico, al parecer unos jardines, unas plantas, ¿no? Y entonces van, Manteña, al igual que los otros, van planteando esa doble razón que tiene que tener la pintura renacentista, ¿no? Donde involucra la verdad mística, ¿no? La verdad que viene de la religión, la Virgen María aquí, pero la verdad también razonada, la verdad científica. Y esa verdad científica se da por dos aspectos, lo vimos en la clase pasada, por la inclusión de la arquitectura en los escenarios, que a veces no tienen nada que ver con lo original, y también por la inclusión del paisaje, porque el artista tiene que ser un científico, no solamente conocer el mito, no solamente conocer de la religión, sino tiene que ser un estudioso del impacto de la luz, de cómo crecen las plantas, porque finalmente el hombre nace inmerso dentro de una naturaleza que va reconstruyendo, que va creando, ¿no? Entonces el artista tiene que ser alguien completo. Entonces mantiene todavía esa tradición, aunque vemos, como hemos visto también, que sus personajes son todavía, no tienen ese naturalismo que alcanzarán los grandes maestros del 580, pero ya vemos que hay un mayor naturalismo, ¿no? Ya no es tan hierática, ya no es tan rígida la representación, pero todavía está en un camino de serlo, ¿no? Importante será de todo este retablo la parte de abajo que tiene, ¿no? Sobre todo aquí, la parte central, porque nos va a permitir comparar con lo que hará pues el trabajo de la perspectiva aérea y la perspectiva lineal con la cual va a trabajar el señor Leonardo da Vinci. Y aquí vemos este panel mucho más grande, ¿no? Vemos en el tema del color, estamos apreciando colores muy contrastantes, y también la definición del dibujo, o sea, las figuras tienen un delineado, como vimos en el caso de la pintura de Botticelli. Esto va a ir perdiéndose con el paso del tiempo, pero este panel nos permite explicar algo que va a hacer cambiar la manera de pintar en el Cinquecento italiano a través de la mano del señor Leonardo da Vinci. Vemos aquí en este panel de la crucifixión, aquí está María llorando con María Magdalena, aquí San Juan, ¿no?
los Cristo como los ladrones que están a su costado llevan un paño de pureza. No se muestra el cuerpo desnudo tan evidentemente como si había empezado a hacer la escultura, cuando vimos la obra de Donatello, por ejemplo. Pero poco a poco esto también va a cambiar y va a romper esto los esquemas el señor Miguel Ángel en su momento. Lo importante aquí, aparte de que todavía no hay un naturalismo total, pero sí un efecto más dramático en las facciones del rostro, es ver cómo el señor, este personaje central, ¿no? Aquí está el panel, ¿no? Nos muestra cómo es que va a unir diversos espacios dentro de la composición, dentro de la pintura. Lo que hace Manteña nos coloca en primer plano a la crucifixión, la escena. En un segundo plano están aquí los soldados que se van dirigiendo con un camino. Este camino conecta con la ciudad. Si vemos al fondo, vemos una ciudad definida, dibujada así con líneas. Y al fondo, hacia el otro lado, en el medio, vemos un paisaje que está diluido, ¿no? Pero esto no es algo que pasa en la realidad. Y eso es lo primero que se va a plantear el señor Leonardo, ¿no? Porque tanto Manteña, eso que Manteña está en un paso, y más aún los anteriores como Botticelli que hemos visto, Piero de la Francesca, todos los espacios, ya del primer plano, los planos que están al fondo, los elementos que están al fondo, se ven de la misma manera. Y eso no es así. Si yo veo el horizonte, aunque sea un horizonte urbano, o si yo me voy a la playa, o si me voy a un paisaje, lo que yo veo delante mío lo veo bien nítido. Y el fondo poco a poco va distorsionándose o va perdiendo visibilidad, ¿no? Buenas tardes con todo. Entonces, Manteña, sin embargo, hace un primer esbozo de tratar de plantear la realidad tal cual es, ¿no? Y nos muestra este paisaje en el medio, donde ya está aplicando algo que va a apreciar mucho el señor Leonardo da Vinci, que es la perspectiva aérea, pero que va a perfeccionarlo además, porque no es total, porque aún así vemos tema de dibujo si nos acercáramos a la pintura como tal, ¿no? Bueno, este retablo de San Zenón va a ser obviamente estudiado por estos grandes artistas del Renacimiento, y pues vamos a ver cuál es la influencia que marca en lo siguiente, ¿no? También tenemos esta otra obra, ¿no? Del señor Manteña, este San Sebastián, ¿no? Así es la pintura, formaba parte también de un retablo anteriormente, donde vemos también cómo es que este camino utiliza mucho el tema del camino para unir planos, ¿no? Espacios, y también el delineado del dibujo será importante, ¿no? Sí, es mayor dramatismo en la expresión del personaje que no es totalmente idealizado, y vemos también el estudio que hace Manteña de la antigüedad clásica con la aplicación del contraposto, esta manera de cómo levanta la cadera el personaje, ¿no? Para darle un mayor dramatismo y naturalismo a la acción. Y además lo coloca a San Sebastián. San Sebastián murió flechado, pero nadie dice que murió flechado detrás o ha sido de una columna de la antigüedad clásica, como estamos viendo aquí, ¿no? Y nos muestra también un paisaje, el paisaje importante, ya sabemos, para el artista del Renacimiento, ¿no? Vinculando esa verdad mística con esa verdad científica al mismo tiempo. Sin embargo, tenemos después de esta obra, la primera de 1456 y la segunda de 1480, y vemos los cambios que ha hecho el artista, un mayor naturalismo, ¿no? Que nos va acercando hacia lo que será el Cinquecento italiano, pero mantiene el tema de la arquitectura de la antigüedad clásica, el tema del paisaje, pero con, digamos, con un naturalismo ya no tan rígido como el primer San Sebastián que realizó, porque estamos a un punto de entrar a esa copia que tratan de la realidad, que tratan de alcanzar los grandes maestros del Cinquecento, ¿no? Estamos recordando porque después vamos a aplicar, voy a preguntar, todos van a tener que intervenir cuando analicemos la obra de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Yo no solamente voy a explicar, yo voy a explicar un poquito y después pondré. Aquí tenemos esta pintura de tal artista. A ver qué características vemos de su estilo, ¿no? Así que un poquito prestemos atención, ¿no? Quizás la obra más importante será esta, ¿no?
Cristo muerto en la tumba y 3 dolientes, dice aquí. Acá hay 3 dolientes. Aquí, supuestamente, esta podría ser María, y estos dos, un personaje aquí y otro personaje aquí. Una debería ser María Magdalena y otro posiblemente San Juan, ¿no? Es al temple, ¿no? Es pequeña, 68 por 81, bueno, no tan pequeña, así como la Mona Lisa, pero volteada, digamos, porque ese es el tamaño de la Mona Lisa, de la cual hablaremos el día de hoy. Pero lo más importante es lo que hace Manteña, ¿no? Un trampantojo, el engaño del ojo. Porque lo que hace es algo muy complicado. Nos presenta a un Cristo muerto, además, pero es como si nosotros fuéramos delante del Cristo, el Cristo está echado en la cama y nosotros lo tenemos que dibujar. Entonces hace uso del escorzo para reforzar la intensidad dramática del personaje. Pone en primer plano los pies del Cristo y es súper complicado llegar a la resolución naturalista, la copia de la realidad de un personaje bajo este punto de vista, ¿no? Es mejor lo pongo de costado o de 3/4 para retratarlo. No, lo que hace Manteña es una audacia para este momento dentro de la pintura, ¿no? Esos dobleces que lleva además el Cristo muerto van a servir de inspiración no solamente para el arte del Renacimiento, sino sobre todo para el arte del manierismo y también para el arte barroco, ¿no? Y fíjense cómo también cambia de un color, de colores tan saturados como empezó siendo con este retablo de San Zenón, va entrando poco a poco a una gradación del color que intencionadamente va hacia los grises, ¿no? Y esto porque, bueno, los artistas van cambiando y también el tema de la muerte es más propicio para él tratarlo bajo estos tonos grisáceos, como estamos observando, ¿no? Y un detalle particular, aquí tenemos un frasco de perfume, por eso que se asocia, el perfume es un atributo, un elemento que relaciona a María Magdalena, la cual ha sido identificada dentro de la historia como una mujer, una prostituta, pero en realidad esos parámetros de ver a María Magdalena, podríamos hablar de eso otra clase, ¿no? Que no son los que se ajustan seguramente a una prostituta del siglo XXI, ¿no? O sea, pues esa denominación equivocada desde mi punto de vista ha sido pues ya asociada a la figura de María Magdalena, ¿no? En fin, pero supuestamente el perfume era el atributo que consistía en que ella pudiera atraer a los hombres de esa manera y que se encuentra ahí. No tiene razón de ser que esté el perfume solamente para marcar la presencia entre los 3 personajes de María Magdalena, ¿no? Este escorzo que vemos aquí le va a servir también de inspiración al señor Miguel Ángel, en parte de los personajes que él va a realizar para el juicio final que realizará en la Capilla Sistina, ¿no? El otro gran artista, ¿no? Será Antonello da Messina. Él más bien va a trabajar en Venecia hacia 1430, bueno, es muy joven, nace en 1430 y miren 1479, ¿no? Y tenemos esta obra Cristo muerto sostenido por un ángel. Él viene del sur, más bien él es de Sicilia, pero viaja al norte, a Venecia, donde va a ser reconocido como uno de los mejores retratistas de su tiempo y seguramente de todo el Renacimiento y de todo el arte universal, como veremos, ¿no? ¿De dónde saca esta técnica? Porque él ya no trabaja el temple, sino él trabaja la pintura al óleo. De hecho, él va a incorporar, va a ser uno de los precursores, va a introducir la frecuencia del uso de la pintura al óleo en la pintura del Renacimiento porque él viaja a Flandes, lo que actualmente es Bélgica o Países Bajos. El mundo del arte flamenco lo va a inspirar sobre todo en el tema de la técnica porque el óleo permite muchas veladuras, muchas pinceladas y permite una mejor se concreta mejor, digamos, la realidad que estamos observando, como vemos a este Cristo muerto, ¿no? Mucha transparencia, muchos semitonos, que nos va a marcar al retrato psicológico más importante del Renacimiento, ¿no? Y aquí tenemos el detalle, fíjense, es que, es que las veladuras que tiene la pintura al óleo logran a que Antonello da Messina conquiste las esferas más altas
del retrato como tal, ¿no? Esos bucles que vemos aquí, esa manera como retrata Antonello da Messina, va a ser una de las inspiraciones que va a tener sobre todo el señor Leonardo da Vinci en sus obras. Fijémonos también en el ángel, ¿no? Las lágrimas, las transparencias, que son tan difíciles de lograr. También el señor Leonardo, al ver este tipo de obras, va a inspirar, porque se da cuenta que es muy difícil lograr una transparencia, ¿no? En la pintura, sea de tul, sea de tela, de lágrima, de cristal, y le va a servir como fuente de inspiración para el tratamiento formal de sus obras, ¿no? Y vemos también el tema del paisaje, el tema de la arquitectura, que no puede faltar en una pintura de un artista del Renacimiento, ¿no? ¿De dónde saca la fuente de inspiración el señor Antonello da Messina? Porque se va a la iglesia San Antonio de Padua. Cuando vayan a Italia, traten de ir a Padua. La esencia del Renacimiento está en Padua, Donatello, y hoy día vamos a hablar de Donatello como cancha, un montón de Donatello, ¿no? Porque Donatello va a inspirar a escultores y pintores. Y este retablo que lo vimos muy poquito porque vimos los otros, que se encuentra en el altar mayor, en el centro además de la Basílica de San Antonio de Padua, le sirve de fuente de inspiración. Fíjense en la musculatura que tiene el Cristo de Donatello, pero claro, bajo la sintonía del óleo le va a otorgar un dramatismo más sereno, ¿no? A la obra de Antonello da Messina. Este es el retrato de un hombre, fíjense, parece una fotografía, ¿no? Y lo que hace Antonello da Messina es otro gran aporte al arte universal, ¿no? Ya no es el retrato de perfil. Él lo comienza a hacer trabajar una técnica que va a seguir el señor Leonardo para la Mona Lisa, para la Gioconda y otros artistas del Renacimiento. Coloca el cuerpo del personaje hacia un lado, la cara hacia el otro y la vista, los ojitos hacia el otro lado. Con lo cual tenemos esta apariencia, un retrato a 3/4, pero con el torso hacia un lado, y si nosotros nos colocamos hacia la izquierda o hacia la derecha, el personaje es como si nos continuara siguiendo con la mirada, porque hace un efecto, ¿no? Le pone un fondo neutro además, ¿no? ¿De dónde se lo ha inventado el señor Antonello de Messina? No, no, no se lo ha inventado, sino que él ha viajado a Flandes, donde ha visto que los artistas flamencos ya usaban esta técnica, ¿no? Este es otro retrato que él hace también, ¿no? Y vemos que también utiliza esa técnica y fíjense, ya no idealiza el personaje, lo coloca tal cual es y con un fondo neutro además, oscuro, que hace resaltar, ¿no? La figura, la expresión psicológica del retratado como tal, ¿no? ¿Y de dónde se lo saca? ¿De quién es la inspiración? Porque él ha ido a Flandes y ha visto el trabajo de Jan van Eyck, ¿no? Un gran artista del arte flamenco, el hombre del turbante rojo, ¿no? Esa manera como van Eyck y sus seguidores retratan al personaje va a sentar las bases para el retrato renacentista, o mejor dicho, la mirada renacentista. Nos colocamos a un lado u otro, la mirada nos persigue. Y esa mirada renacentista se va a seguir usando en el barroco, pero sobre todo en el arte de las Américas, en el arte virreinal de las Américas en general, ¿no? Bueno, entonces Vasari, ya sabemos quién es Giorgio Vasari a estas alturas, ¿no? Nos comenta que el señor Antonello da Messina, él documenta que aprendió la técnica directamente de Van Eyck, porque estuvo en Flandes y fue al taller de Van Eyck y estuvo un tiempo ayudando a Van Eyck. Y de ahí regresó y triunfó en Venecia, además, ¿no? Y entonces él es el difusor de esta novedosa técnica de la pintura al óleo. Después estuvo un año en Venecia, ¿no? Ya se va a quedar ahí después, ¿no? Y después muchos artistas van a continuar con esta propuesta que hace, entre ellos nuestros amigos de, digamos, de Leonardo, Rafael y Miguel Ángel también, sobre todo Leonardo, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, pero Rafael también, ¿no? Ahora sí nos centramos ya en la pintura del Cinquecento. La pintura del Cinquecento continúa ese interés por los nuevos restos arqueológicos que comienzan a aparecer, en realidad son arquitecturas, esculturas de Roma, que ellos piensan que el culmen del arte de la antigüedad clásica es romano, pero no saben que es el griego.
mantiene el modelo antropocéntrico donde la representación de la figura humana tiene preeminencia y ese carácter científico también, ya no solamente de la naturaleza, sino de la anatomía del hombre, y comienza a crecer un gran prestigio de grandes artistas, cotización alta en el mercado, y ya hemos visto las experiencias que muchos de ellos van a tener antes de su paso por Roma, pasar por Florencia, que va a permitir justamente que estos jóvenes maestros en un inicio pues conozcan a los antiguos maestros del 480, sobre todo al señor Donatello, y pues ya también ven en Venecia otro foco de acción, y sobre todo todos ellos están en una búsqueda más que nunca de nuevas posibilidades, de la perspectiva y del impacto de la luz sobre la pintura en este momento, ¿no? Hay otra cosa importante que también surge, ¿no? Aquí tenemos una imagen de las estancias de Rafael, que ya hablaremos en la segunda parte, porque la iglesia, hoy dijimos que se convierte en el principal mecenas, y obviamente el arte será un vehículo de propaganda para la iglesia, ¿no? Y también, ya dijimos, los duques, los condes que viven en Roma también van a aportar para que estos artistas comiencen a realizar obras temáticas religiosas, porque otras corrientes que se han separado de la iglesia, los protestantes, pues están viendo digamos, de posicionarse dentro del pensamiento de la sociedad europea y fuera de ella también. Y entonces por esta reforma protestante va a surgir la contrarreforma, esa acción que hace la Iglesia Católica por difundir de una manera y comenzar también a sistematizar y ordenar, porque en este momento pues había un montón de evangelios, el evangelio de María Niña, el evangelio copto de José, y en fin, un montón de historias que deformaban muchas veces el discurso inicial planteado por la Iglesia, y se trató de uniformizar a través de las acciones de la contrarreforma, de la cual también hablaremos cuando veamos la pintura barroca, ¿no? Hasta que llegamos a Leonardo di Ser Piero da Vinci, como era su verdadero nombre, ¿no? Él nace en 1452, en pleno 400, pero la mayor parte y más importante de su obra será en el 500, porque él muere en 1519, ¿no? Aquí vemos un autorretrato que se le atribuye, porque Leonardo no llegó a firmar ninguna obra, pero sin embargo su obra sí está documentada, y va a marcar ese artista del 400 al 500, ¿no? Nace en Vinci, que es un poblado dentro de la región de Florencia, y junto se une desde muy jovencito al taller de Andrea del Verrocchio. Ya lo vimos a Andrea del Verrocchio en escultura, ahora lo veremos en pintura, y Andrea del Verrocchio inclusive él posa, ya vimos, como el personaje del David, ¿no? Jovencito, para esa obra escultórica que vimos en la clase pasada. Luego va a pasar a trabajar al Ducado de Milán con los Sforza, que hemos visto también esa famosa obra de Piero de la Francesca, la Virgen con el huevo, ¿se acuerdan que vimos? Y después finalmente logra hacer lo que todo artista desea, y que no logra más que él, de los tres grandes maestros, ¿no? El mecenazgo completo, pleno, doméstico, como se llama, ¿no? Porque va a pasar a vivir a Francia a órdenes, digamos, entre comillas, órdenes del rey Francisco I, que en realidad le dice que puede hacer lo que quiera, que ni siquiera está obligado a pintar, aunque le pide un retrato, Leonardo nunca lo hará, y más bien se dedicará al estudio e investigación científica, ¿no? Muy curioso, muy experimentador, grandes dotes también para el dibujo, y él sobre todo planteaba que lo que hacen todos los artistas antes que él, incluyendo el señor Mantegna, es una ilusión de la realidad. Todos pintan una ilusión de la realidad, nadie pinta la realidad, porque la realidad está trastocada por la mano del artista, él manifiesta, ¿no? Entonces, él dice que hay que conseguir reproducir la realidad digamos, en situaciones reales de cómo lo ven nuestros ojos, no como lo plantea el artista, ¿no? Entonces va a proponer, aparte de la perspectiva lineal, dos técnicas, la perspectiva aérea y el esfumado, que ahora aprenderemos a diferenciar. Y después, cuando veamos a Rafael y a Miguel Ángel, veremos cuándo usan cada quien, porque no todos lo utilizan al mismo tiempo, estas técnicas que se inventa Leonardo da Vinci, ¿no? Vamos a seguir aquí.
Tenemos varias etapas. Vamos a empezar por la primera etapa de Leonardo. 1469 lo tenemos en Florencia. Su padre viene de una familia muy adinerada, es embajador inclusive en Florencia, un rico mercader también, pero no se casa con su madre. Sí lo reconoce, además lo quiere y le financia que vaya, que ingrese al taller de Verrocchio. Recuerden que el taller, uno era el maestro del taller, después venían los oficiales y después estaban los aprendices. Él comienza siendo un aprendiz, pasa a ser oficial y siendo oficial a los 19 años o casi 20 años, según relata Vasari, pues tenemos su intervención en esta obra. Esta obra es de Verrocchio, pero Verrocchio le permite a sus mejores alumnos pues formar parte, hacer parte de la obra, como hacen los grandes maestros, no pintan todo, ¿no? Verrocchio hace al Jesús que está bautizado por San Juan Bautista que vemos aquí, y aquí hay dos angelitos, acá abajo, esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, el angelito de aquí no ahora vamos a ver de cerca, le manda a trabajar a Leonardo y le dice, a ver, ¿cómo vas a resolver la presencia de dos angelitos? ¿No? Vamos a irnos al detalle para conocer al joven Leonardo da Vinci. Aquí lo vemos de cerquita, ¿no? De estos dos angelitos, el de la izquierda es el angelito que hace Leonardo da Vinci. Un Leonardo da Vinci joven de 19, 20 años. Y que impacta a su maestro y que impacta a todo el mundo, porque si vemos la obra completa, el mejor de todos los personajes es el ángel de Leonardo. Y aquí vamos a aplicar ya características de Leonardo que va a mantener a lo largo de toda su producción artística. Presten atención porque te voy a poner otras obras de Leonardo y entre todos nosotros vamos a ver si es que aplica o no esas características. Tiene una preferencia y un gusto por el estudio de la luz. Y por eso es que va a preferir retratar a personajes, escoge modelos que tengan bucles, no el cabello lacio como yo, sino cabello onduladito, rizado. Porque, claro, el efecto del cabello, aquí el cabello liso es más fácil de aplicar el efecto de la luz, pero en un bucle es más complicado. Y justamente esa dificultad es lo que le impulsa a buscar modelos que tengan estas características. Y fíjense la delicadeza, prácticamente mini pinceladas y pinceladas para conseguir los efectos de luz sobre el cabello. Otra característica, las cejas de los personajes siempre son poco definidas. Vemos el otro personaje que luego sea otro artista también, no está tan definido, más definido que sí, las cejas de Leonardo, de todos sus personajes, siempre no llaman su atención. Lo veremos en la Mona Lisa también. Y sobre todo, el uso de las transparencias. Vemos aquí que este detalle del traje del ángel, que está vestido como un niño rico de la sociedad florentina, porque él está en Florencia en ese momento, utiliza unas gemas, unas piedras preciosas, unos cristales transparentes, ¿no? El uso de estos cristales transparentes y las transparencias en general serán una especialización de Leonardo y van a ser además estas características que he mencionado lo más importante para poder reconocer muchas obras de las cuales se le atribuye al artista. El cabello, los haces de luz, ya sabemos, recuerden, y las esferas, las transparencias, digamos, en minerales, en cristales o en tules también, como veremos, ¿no? Y las cejas poco ya definidas, como hemos visto, ¿no? Pero él también hace otra cosa. Verrocchio le manda a hacer el fondo del paisaje, ¿no? Y él lo va a resolver de esta manera. Fíjense, esta palmera está en primer plano bien dibujada y delineada. Muy bien, esto está en primer plano. Y lo que hace Leonardo, jovencísimo además, es pintar la realidad tal cual es. Lo que pasa, lo que les dije, ¿no? En un plano más atrás, todo se comienza a diluir y finalmente todo termina en una deformación grisácea, porque es así como uno ve realmente. En cambio, las obras de los otros artistas, el fondo se notaba claramente las casitas, las montañas, el paisaje, y había el delineado. Porque él inventa esto que estamos viendo, se llama no perspectiva lineal, se llama perspectiva aérea. O sea, cómo conforme va pasando los planos, se va diluyendo
digamos, la definición de las formas, ¿no? Porque dice que realmente uno ve así. Pónganse ahí mirando una calle extensa, una avenida, lo principal lo ven cerquita y al fondo, poco a poco, se va volviendo grisáceo, verdoso, depende del momento del día, o azul, ¿no? Pero generalmente grisáceo, ¿no? Entonces él quiere, ya fíjense, a esta edad está planteando esto, y con lo cual va a romper los esquemas digamos, del tema del arte, ya en esta primera etapa que se desarrolla en el taller de Verrocchio en Florencia, ¿no? Después tenemos esta obra también, en Florencia, comienza, ya abre su taller muy tarde, porque Verrocchio, después de hacer esta obra, dice que se vaya del taller. Lo ha superado, ¿no? Entonces, Leonardo abre su propio taller, ¿no? Donde va a tener un ejército de discípulos también, ¿no? Y aquí tenemos una anunciación, ya vimos la anunciación de Frangélico, o Fray Angélico, la clase pasada, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo la Virgen está así de Frangélico recibiendo al arcángel Gabriel? Pues ¿cómo vemos esta Virgen? Más serena que la Virgen de Frangélico. Fíjense, ella está ahí con la mano sobre el libro y la otra mano así como en actitud de bendecir, que por cierto, el tema de las manos también es una forma de reconocer la obra de Leonardo, ¿no? Le gusta poner los dedos así, fíjense como la mano que tiene aquí separados, que los artistas del manierismo van a copiarle a Leonardo, además, igual que a Rafael también se lo va a copiar. Y la actitud de bendecir abre los dedos también. El rostro de la Virgen es totalmente serenísimo, ¿no? ¿Qué pasó? El ángel entró de puntitas y se le apareció, pero ella sigue ahí. No me pasó nada. Siquiera los frangélicos, ¿no? Se agacha un poco, pero ella no pasó nada, no pasó nada. Se apareció pues el arcángel Gabriel, y más serena y ecuánime que nunca, porque esa era la visión del hombre del Renacimiento, ¿no? A ver, viendo esta imagen, ¿qué otras características de la pintura del Renacimiento estamos viendo que ha incluido el joven Leonardo? Vamos abriendo aquí el panorama. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo es este tipo de arquitectura? Fíjense qué tipo de arquitectura, elemento arquitectónico del Renacimiento, por ejemplo, está utilizando Leonardo en la esquina de esta arquitectura o en el ingreso de la puerta. ¿Cómo se llama esto que vemos aquí? Que el profesor Edgar Campos ya les debe haber explicado. O a lo mejor lo conocemos dentro de otro espacio. ¿Almohadillado? Almohadillado, muy bien, el almohadillado, que también vamos a seguir viendo en el barroco, ¿no? Los elementos arquitectónicos pueden aparecer frecuentemente en la pintura y tenemos que reconocerlos, ¿no? Y este mueble, aquí está la concha venera, este es un mueble romano, obviamente, que el hombre del Renacimiento, la pintura del Renacimiento trae nuevamente a la luz, ¿no? Que después ya en el siglo XIX volveremos a ver, pero eso ya veremos después por qué, ¿no? Con el Segundo Imperio. Y mírense, las patas tienen garritas, ¿no? Y va a ser esta presentación de muebles que viene del mundo romano, que se asume el Renacimiento, la verán después ustedes más adelante, con otra modelo artístico que es el Segundo Imperio, ¿no? Y vemos también, vamos a acercarnos un poquito a María para ver, a ver, qué elementos de ese primer ángel que hemos visto en Leonardo vemos aquí en María, porque él sigue utilizando aquí en este detalle de esta pintura para reconocer la obra de Leonardo da Vinci. ¿Qué utiliza él? El cabello ondulado. El cabello ondulado, muy bien, ¿no? Fíjense los haces de luz, sobre todo prefiere personajes rubios o de cabello castaño. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? ¿Qué vemos por aquí? Las cejas. Las cejas poco definidas, muy bien. ¿Qué más? ¿Ya ven? Los pliegues. Los pliegues, muy bien, ¿no? ¿Qué más? Hay una presencia de un tul que está sobre la transparencias. Es una transparencia, sí. Muy bien, ¿ya ven cómo vamos aprendiendo? A ver, ¿qué más vemos aquí en el fondo? ¿Qué La frente aquí? amplia. La frente amplia. La frente amplia. Muy bien.
que viene del 480, ¿no? También. Y aquí el fondo, la perspectiva La perspectiva aérea. aérea, muy bien, ¿no? Porque fíjense cómo se va volviendo todo difuso, ¿no? No hay esa perspectiva lineal con dibujos definidos como hacían los otros grandes artistas. Y así vamos a seguir practicando con todos para aprender a reconocer la obra de Rafael y también la obra del señor Miguel Ángel, ¿no? Tenemos una segunda etapa, él se va a Milán, a la corte de Ludovico Sforza, ¿no? Y aquí tenemos esta famosa obra, La Dama del Armiño, de 1490, ¿no? Ya está más reconocido, y pues esta mujer no es la esposa del señor Sforza, ¿no? Sino es la amante del señor Sforza, ¿no? Y entonces no la puede retratar junto a él, pero lo que utiliza es el armiño, es el señor Sforza, ¿no? Que ella lo sujeta, además, ¿no? Fíjense, tema de los dedos que hemos visto antes en la Virgen, también se mantiene aquí. Leonardo es muy característico por esta separación de los dedos, ¿no? Y obviamente él ha tomado ¿de quién? De Antonello da Messina, la técnica, digamos, de ese trabajo del fondo oscuro, para ese fondo neutro, para hacer resaltar al personaje. Sin embargo, aunque le hace girar el torso y la cabeza, la mirada la pone, no de perfil, pero en 3/4 mirando hacia el horizonte, porque Leonardo utiliza dos tipos de mirada. Aquí, fíjense aquí también, ¿no? La mirada de 3/4 es cierta, pero no necesariamente mirando al espectador, sino para un lado, como la que utiliza aquí. Pero después va a cambiar, además. Acá en principio otra vez vemos las características, las cejas poco definidas. Bueno, aquí no se le ve el cabello porque tiene como una especie de tul, ¿no? Pero fíjense el detalle del cabello del armiño. Pelito por pelito, mini pincelada tras pincelada, porque es muy detalloso siempre Leonardo en el tema del cabello. Y esta obra es la misma mujer, pero años después, ¿no? Porque esta obra es de 1490, La Dama del Armiño, y la bella Ferroniere la termina de concluir en 1945, que se encuentra en el Museo Louvre. Pero nos permite ver el cambio que hace Leonardo en el tema del retrato, ¿no? Utiliza los mismos recursos que Antonello da Messina, ¿no? El cuerpo hacia un lado, la cabeza hacia el otro y la mirada hacia el otro lado, con lo cual, si yo me coloco a la izquierda o a la derecha del personaje, el personaje siempre me sigue con la mirada, ¿no? La mirada renacentista que va a imponer y difundir aún más el señor Leonardo da Vinci. ¿Qué ha pasado aquí? Leonardo no es un idealista, o sea, no idealiza el personaje. Leonardo da Vinci deja mucha obra inacabada, o sea, cuánta plata le debe haber pagado el señor Sforza para que terminara la obra, esta primera obra de La Dama del Armiño. Y se ve que este es un encargo que él también tuvo al mismo tiempo, pero que se fue, porque Leonardo era así, regresó, necesitaba dinero seguramente, y concluyó la obra. Pero ya la deja inconclusa, regresa para terminarla, y obviamente es una mujer 5 o 6 años mayor, como estamos viendo en la bella Ferroniere, ¿no? Pero también utiliza un recurso que vamos a ver en la Mona Lisa. ¿Ven aquí esto? Es como si ella estuviera viendo desde aparentemente una ventana, o hay un muro, puede ser de madera o puede ser otro material. Es un recurso que también va a utilizar a la Mona Lisa, pero que pasa desapercibido y que va a comenzar a imponer y que va a ser del gusto, además, de otros retratistas del Renacimiento como tal, ¿no? Vamos a seguir viendo hasta que llegamos a esta obra, ¿no? Que se encuentra en el Museo Louvre, La Virgen de las Rocas, de 1483, ¿no? Anterior, por cierto, a esta obra, estas dos obras, de La Dama del Armiño y La Bella Ferroniere, ¿no? Fíjense el dedo. Los dedos son muy importantes para Leonardo, ¿no? El ángel está señalando, aquí lo vemos grande, a San Juanito, ¿no? Aquí está el niño Jesús, aquí está la Virgen, y aquí está la mano de la Virgen. Fíjense cómo trabaja los bucles del cabello del ángel, que va a ser clásico de Leonardo, ¿no? Las cejas poco definidas, los dedos, tienen mucha gesticulación con los dedos, vamos a hacer un acercamiento. Fíjense el cabello, cómo le crea esos haces de luz en los bucles. Si fuera el cabello liso, que también le ha tocado retratar eso, bueno, no se notaría tanto, pero a él le gusta eso. Buscar modelos que tengan eso para justamente
poner eso en relieve, que puede capturar la luz sobre el cabello, ¿no? Los párpados siempre así gruesos y caídos, que es otra característica de su obra, las manos muy gesticulosas, como vemos aquí, pero aquí, aunque realiza el tema de la perspectiva aérea, fíjense cómo se va volviendo gris aquí, hace uso todavía de un delineado en esta especie de rocas, formaciones rocosas, ¿no? ¿A qué se debe esto? A que Leonardo no trabaja solo ya, trabaja con varios discípulos, entre ellos, el más importante en realidad de que sale del taller de Verrocchio va a ser Francesco Melzi, quien va a heredar todas sus obras. Luego vamos a hablar de Melzi después. Más adelante, pues conocerá al famoso Salai. Bueno, los biógrafos me comentan que era amante de ambos, de Francesco Melzi. Hay dudas, porque Melzi cuando muere Leonardo se casa y antes ha tenido otra mujer también, ¿no? De Salai no, porque Salai es más, lo divulga, ¿no? Pero es otra historia, ¿no? Pero tiene una importancia poner esto porque, y lo veremos después, ¿no? Entonces, hay esta versión de la Virgen de las Rocas. Esta es la versión que está en el Museo Louvre, me olvidé de mencionar, y esta es la versión que está en la National Gallery, ¿no? Si vemos aquí, en esta versión del Museo Louvre, aquí hay un mayor trabajo del artista. O sea, prácticamente casi toda la obra, fíjense los efectos de luz que hace sobre el follaje, también en la parte superior, el tratamiento de las rocas y el uso del color, porque Leonardo es un amante del color. Y después hay un error en la interpretación, por eso en su obra lo veremos más adelante cuando hablemos de la Mona Lisa, y aquí también. Colores más antinaturales, es cierto, pero sigue habiendo color, ¿no? Y este tratamiento, como dije, que no es de Leonardo, esto, la anterior imagen, sí es de Leonardo, la parte de formación rocosa, se ve que es mano de sus ayudantes que le ayudan porque hace copias de un original que él tiene. De hecho, sus ayudantes no solamente ayudan al maestro, sino hacen sus propias copias y viven a la sombra, obviamente, del maestro. O sea, Leonardo hace una obra, después puede hacer otra obra parecida, sus ayudantes le ayudan, pero también al mismo tiempo sus discípulos, sus oficiales están haciendo obra, como practicando también ellos, y obviamente ahí está la mano de Leonardo para dirigir. Es como si fuera nuestro profesor, lo haces mal, lo haces bien, te voy corrigiendo, yo te voy ayudando a pintar alguito para que veas cómo se resuelve mejor. Y por eso también es importante estudiar a sus discípulos, ¿no? Aquí veo más de cerca esta versión de la Virgen de las Rocas de la National Gallery. Define mejor en esta sí obra San Juanito, en relación al San Juanito del Museo Louvre. No sé si alguien ha tenido oportunidad de ver las dos obras, ¿no? Este San Juanito, este de aquí, es totalmente superior al primero, ¿no? Y vemos todos los detalles de los bucles, las manos expresivas, y acá vemos los detalles aquí. Por eso les decía que la formación rocosa parece que no es de la mano de Leonardo, pero la mayor parte del trabajo sí, ¿no? Sobre todo de los personajes, ¿no? Como estamos viendo en este detalle de la National Gallery, ¿no? Algunos plantean que no, al inicio se planteaba que no era esta de aquí de la National Gallery, que no era de la obra de Leonardo, una obra de taller, pero es que no es la obra de taller, es la obra de Leonardo con ayuda, obviamente, todos los artistas han trabajado así, Miguel Ángel, Rafael, pero Miguel Ángel trabaja con su taller de otra manera, como ya veremos, ¿no? Llegamos a esta obra famosísima, La Última Cena, que va a realizar justamente en este periodo que está en la corte de los Sforza en Milán, ¿no? Donde pinta para el refectorio de la iglesia de Santa María de la Gracia, entre 1494 y 1498, esta última cena de los refectorios donde comen las monjas o los sacerdotes, depende si es un convento, un monasterio. Es una pintura donde él aplica muchas técnicas, es una pintura al temple, pero mezcla muchas veces otras técnicas, y por eso es que es muy difícil la restauración de la misma, ¿no? Cuando Luis XII invade la ciudad, Luis XII de Francia, queda tan impresionado por la obra que dice: yo la corto y el muro y me lo llevo a Francia, a París, ¿no? Pero después desiste porque sabe que puede dañar la pintura. De hecho, Napoleón Bonaparte también quiso retirarla de ahí y llevarla a su palacio, pero también por lo mismo no lo hizo, ¿no?
y vemos aquí la configuración completa, a veces solamente vemos esto, pero toda la obra es todo esto que vemos aquí, ¿no? Bueno, aquí vemos el detalle principal, ¿no? De la Última Cena, una obra de la cual se ha escrito mucho, películas de Dan Brown, en fin, hay muchas historias alrededor de esta, pero donde Leonardo aplica las características de la pintura del Renacimiento, ¿no? Por un lado, fijémonos que tiene una situación, composición horizontal, porque ya vimos que la arquitectura, sobre todo del Renacimiento, es una arquitectura horizontal frente a esa arquitectura vertical de la arquitectura gótica. Y fíjense que el mantel, no sé si lo logran ver, el mantel tiene dobleces. Esta es una tradición que viene del mundo flamenco. ¿Por qué? Los burgueses justamente cuando ponían manteles, uno pone su mantel nuevo, ¿cómo está el mantel? Doblado, los dobleces, para demostrar que es un mantel nuevo. Se hacían pintar sus manteles así con esos dobleces. Y Leonardo, siguiendo esa tradición, también lo va a plantear de esta manera. Tradición que continuará, por ejemplo, otros artistas en el siglo de oro español como Zurbarán, y que después serán importados a pinturas del virreinato de las Américas en general, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, ¿no? Ese tema del mantel doblez, fíjense que ya Leonardo ya lo utilizaba, pero eso viene del mundo flamenco, para quien le interese, ¿no? Y la disposición de diversos elementos, ¿no? Entonces vemos esto, pero también vemos el tema de una sinuosidad, un movimiento, bueno, todos los pesos visuales están divididos por una cuestión lado izquierdo, pero hay una sinuosidad también. Techo, ¿qué tipo de techo? Adintelado, adintelado es el techo plano, pero con casetones, aquí se dejan entrever, no es un techo cóncavo, sino un techo adintelado, techo plano, ¿no? Y vemos el tema de la perspectiva lineal, porque sí la utiliza también, teniendo el punto de fuga en la cabeza de Cristo, pero también va a hacer uso de otra cosa, ¿no? Y lo vemos también el tema de la perspectiva aérea. Fíjense, porque claro, esto es un interior, la escena se desarrolla dentro de un espacio interior. ¿Y cómo voy a mostrar la naturaleza? Si es parte importante del quehacer del pintor del Renacimiento. Busca una solución. Le abre 3 ventanas, vinculando el tema místico de la Trinidad, y va a colocar a esas ventanas para colocar un paisaje. Y al mismo tiempo, la perspectiva aérea. Y fíjense cómo soluciona todo. La verdad religiosa con la verdad científica, con la técnica de la perspectiva lineal, con la técnica de la perspectiva aérea, con el interés científico. Uy, entonces, es que esta obra es un ensayo artístico que va a volver a repetir, pero con una mayor definición cuando analicemos a la Mona Lisa, ¿no? Donde veremos ya todos los detalles, el culmen de la obra artística de Leonardo, porque solamente la gente está pensando en la Mona Lisa, en la sonrisa, pero eso no es lo importante dentro de esa obra, sino como la forma, importante para analizar una obra de arte será la forma, nos deja entender por qué el artista desarrolla de una manera una obra u otra, ¿no? No todo es el significado, ¿no? Esta obra, esta Última Cena, que se encuentra en la abadía de Tongerlo, en Bélgica, se encontró ya hace unos años, es de uno de los seguidores de Leonardo da Vinci. Se le atribuye a Francesco Melzi o Francisco Melzi, que es su principal seguidor. De hecho, desde los 10 años, Francesco Melzi está a las órdenes de Leonardo y lo va a ver morir y va a continuar hasta muy viejito custodiando el patrimonio de Leonardo da Vinci como albacea general, ¿no? Y entonces, no es obra de Leonardo, porque aquí hay definición, me olvidé de comentar, la definición del dibujo. Aquí no. Bueno, es que esto tampoco se puede restaurar. No lo, o sea, con las nuevas técnicas a lo mejor podemos dañar esta pintura al temple, ¿no? Lo que hacen es sostener todavía los restos de pintura que quedan. Pero esto, ¿qué nos demuestra la pintura de Melzi? Que esta Última Cena, como otras pinturas que hemos visto anteriormente del señor Leonardo da Vinci, tenían un color característico que ahora no podemos notar, que ni siquiera en la Mona Lisa vamos a poder notar. Pero sus seguidores, que pintan supuestamente como el maestro,
van a pintar de esta manera. Ustedes no creen que, claro, porque ellos sí se ajustan, porque Leonardo hace experimentaciones con la imprimación, por eso la pintura después se le cae, pero como no le importa porque está investigando, experimentando, pero sus alumnos no. Y entonces, y obviamente, todos los alumnos no van a pintar diferente del maestro. O sea, tiene que haber algo que nos diga que Leonardo era un mundo colorista fuerte, como estamos observando, ¿no? Tenemos una tercera etapa. Hace un peregrinaje hacia Venecia y Florencia. Obviamente, en Venecia tiene que ir por Padua para ver la obra de Giotto también y otros artistas, donde va a desarrollar esta obra, perdón, no he puesto el nombre, Santa Ana, la Virgen y el Niño, ¿no? Con este cordero. El cordero simboliza el sacrificio que hará Jesús. El cordero era el máximo sacrificio que hacían los judíos en el momento del ritual, y es lo que se denomina en la historia del arte la prefiguración. O sea, un antecedente que nos dice algo que va a pasar en el futuro, ¿no? Porque Jesús, con su muerte en la cruz, se va a convertir en el cordero, en ese sacrificado que va a salvar a la humanidad de sus pecados. Entonces, por eso lo colocan aquí. Bueno, y aquí está María y Santa Ana, ¿no? Algo raro vemos aquí. Es algo que he hecho bien. Bueno, aquí tenemos la perspectiva aérea, ya no vamos a hablar de eso, ¿no? Ya fíjense que va perdiendo la definición del dibujo, ¿no? Por el color, que va más bien a construir la imagen de los personajes, las transparencias, la frente amplia, ¿no? Fíjense en los pies. ¿Con qué pies utiliza el señor Leonardo aquí? Aquí nos recuerdan esos pies. Dentro, si él ha ido a Florencia, seguramente ha visitado la Galería de los Uffizi, donde hay una pintura que hemos visto en la clase pasada, una de las últimas además que hemos visto, donde el señor Botticelli realiza algo con la Venus de Botticelli, ¿no? El dedo, fíjense, el dedo índice es más grande, con lo cual demuestra que Leonardo ha frecuentado, no solamente esto y otros datos más, la corte de los Medici, donde ha visto y ha hecho un estudio también de estas esculturas del mundo clásico, donde las Venus y otras representaciones femeninas del mundo griego tienen el dedo índice, digamos, del pie más grande que los demás. Santa Ana también, ¿ah? Santa Ana todavía el dedo índice más grande, ¿no? Pero si separaran Santa Ana y la Virgen, ¿quién sería la más grande? ¿Santa Ana o la Virgen? Santa Ana. Santa Ana, ¿no? Muy bien, ¿no? La ley de la jerarquía, lo más importante para el artista es lo que pinta más grande o crea más o representa más grande, ¿no? Bueno, aquí está jugando con el tema del dogma mariano, ¿no? La santidad de la Virgen, en fin, ¿no? Y bueno, el tema de la perspectiva aérea que estamos viendo aquí también. Y vamos a ver aquí. Ah, y la otra cosa es que los rostros de las dos mujeres se parecen mucho. Fíjense el poco delineado de las cejas que tiene, hasta que llegamos a la cuarta etapa, porque hace un periplo por Milán, Roma y Florencia, ¿no? Y esta obra, de aquí que vemos, pues será la obra más importante de la historia del arte, ya seguramente algunos la han visto, 77 centímetros por 53, no es tan grande como aparenta, pero donde Leonardo hace un experimento, 1513 a 1517, y nunca le entregó, porque no le entregó, porque Leonardo era así, locuaz, ¿no? Y se la llevó. Cuando ya se quiso retirar del mundo, se fue a vivir a la corte de los franceses, porque Francisco I de Francia le invita, pues, ¿no? Si quieres ya, o sea, tú puedes pintar lo que quieras, yo te pago. De hecho, le pagaba 1000 ducados en ese momento para que se fuera a vivir no a su palacio, sino un castillo aparte, donde podía hacer un estudio de la naturaleza, con unas vistas, ¿no? Y él se va a llevar a la Mona Lisa. ¿Y por qué se llevará la Mona Lisa? Y también se lleva a la Virgen de las Rocas que hemos visto antes, y de esta obra también de Santa Ana, la Virgen y el Niño, ¿no? Y otras obras más. O sea, las puede haber vendido, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hace un estudio. La gente piensa en la sonrisa, que eso es lo de menos importante. Ahora vamos a entender cuál es la importancia de Leonardo, ¿no? Porque, y además Leonardo pone esta obra en la cabecera de su cama y muere ahí, con la Mona Lisa ahí, porque él considera que esto resume todo su pensamiento y trabajo investigativo. Y ahora lo vamos a ver por qué, ¿no?
Fíjense en las manos, fíjense un ratito, veamos a la Mona Lisa, no la sonrisa, sino los otros detalles que están aquí. Las manos, la forma como está sentada. ¿Dónde está sentada la Mona Lisa? ¿Qué cosa hay detrás de la Mona Lisa? ¿Qué lleva la Mona Lisa puesto? Obviamente que estos no son los colores originales de la Mona Lisa. ¿Quién se atreve a restaurar a la Mona Lisa? Porque, claro, este color amarillento que tiene y verdoso, que ustedes la han visto seguramente, es porque se ha oxidado la superficie de la pintura. ¿Quién le retira esa patina? Y si se sale la pintura, y hay, así como el ex homo, esa pintura que se distorsionó, nadie se atreve a restaurar a la Mona Lisa. Yo si fuera restauradora tampoco me atrevería, que tal si cometo un error ya, mi carrera destruida de por vida y destruyo uno de los íconos mundiales de todos los tiempos, pues no. Vamos a ver el detalle de la Mona Lisa, ¿no? Vamos a ver primero la cara. A ver, ¿qué características de la obra de Leonardo que hemos visto anteriormente se dejan traslucir en la Mona Lisa? A ver, Las cejas. las cejas, muy bien. ¿Qué más? Se ven los bucles del cabello. Los bucles del cabello, muy bien, eso que tenía el cabello más oscuro. ¿Qué más? ¿Qué tiene aquí? Un velito, muy bien, a veces ni nos lo notamos, ¿no? Un velito, una transparencia, y fíjense la frente bien amplia, ¿no? Era la moda del momento. La veladura del traje también. Muy bien, aquí también, muy bien, estas como son como tules, aunque sean oscuros. Fíjense los detalles de las grecas también del escote, ¿no? Y obviamente, ¿qué tipo de perspectiva aplica aquí el señor Leonardo? Aéreo. Aérea. Pero aparte, hay otra cosa que él aquí va a incidir y que después va a seguir repitiendo ya en las últimas obras que él realiza. La técnica del esfumato. Ven que está bien que hay perspectiva aérea, pero fíjense en el rostro de la Mona Lisa. No hay línea. Es como si fuera, por eso, diluido, ¿no? O sea, es el color concreta la configuración del personaje. Y el color también va a concretar la naturaleza que él pinta. Esa es la técnica del esfumato. A veces no siempre utiliza el esfumato, ¿ah? A veces hay perspectiva aérea, como cuando ustedes vean a Leonardo, o otro artista, pues, ¿no? Que sí va poniendo como grisáceo el fondo, eso será la perspectiva aérea. Pero aparte, si comienza a difuminar así tan marcadamente como este detalle de la Mona Lisa, o los detalles del contorno, está utilizando el esfumato también, ¿no? Que es una innovación, ¿no? Porque él dice que de verdad no solamente se va volviendo grisáceo, o verdoso, o azul, sino que se va volviendo como si fuera una niebla. Porque comienza a escribir, hace sus tratados, ¿no? Y no solamente se lo pone para el paisaje, para el personaje, inclusive en otros aspectos de la pintura, ¿no? Y de pronto tenemos esta, la Gioconda del Prado, porque sin esta no podemos entender a esta señora que está aquí. ¿Dónde está sentada esta señora? No se nota, porque claro, ¿quién va a restaurar a la Mona Lisa? A ver, esta es obra, se la ha atribuido a Francesco Melzi, su discípulo principal, y esta es como si fuera la misma Mona Lisa, pero en una toma más abierta. ¡Oh, la pintura la encontraron así. Así la encontraron, la restauraron y se dieron cuenta que había un paisaje. El paisaje que vemos en la Mona Lisa. Porque claro, se ve que cuando Leonardo estaba pintando a la Lisa del Giocondo, porque el señor Giocondo, el mercader Giocondo le manda a pintar para su esposa, por eso le dicen la Gioconda, o la Mona Lisa, la señora Lisa, ¿no? Ellos también están haciendo copias. Fíjense que también repiten el modelo aquí de Leonardo, la transparencia, la ceja muy delgada, los bucles, los detalles aquí del escote, las transparencias del traje que alguien comentó por ahí. Aquí no utilizan esfumato. Lo que ellos sí utilizan, fíjense aquí, en Francisco Melzi, es la perspectiva aérea. Pero obviamente también está la mano de Leonardo por aquí porque le dice, haz esto, haz lo otro. No tendrá mucho, pero tiene algo, ¿no? Pero lo más importante de esta obra, que se vuelve a redescubrir, que está en el Museo de Prado, ahí en el depósito, porque la restauran, es que fíjense, ¿dónde está sentada la Mona Lisa? Y aquí hay una arquitectura.
unas columnas. Vamos a regresar a nuestra amiga Mona Lisa original. Aquí, estas protuberancias son la base, el basamento de la columna que vemos aquí en la Gioconda del Prado. Está aquí, solamente que Leonardo ha cerrado más, como digamos, la toma, ¿no? Y aquí hay una arquitectura, esto que se ve aquí es una arquitectura, un muro, lo vimos también en la Bella Ferroniere, también vimos que pone aquí adelante, ¿no? Un muro, ¿no? Y ella está sentada sobre una silla, además como una gran señora, ¿no? Y para que esto no quede dudas, porque además han hecho un calco, a ver, la Mona Lisa sobre esta chica es la misma, el mismo tamaño. Pero claro, esto es el discípulo principal de Leonardo, lo cual nos demuestra que si esta Mona Lisa se restaurara, que nadie se va a atrever a hacerlo porque nadie quiere hacerla, conseguiríamos ver los verdaderos colores de Leonardo. Y algo vemos aquí, ¿no? Que todavía aquí también ya se ha perdido. Y como por eso es que sus discípulos pintan con ese colorido que debió tener la obra de Leonardo originalmente y que estamos erróneamente analizando bajo lo que estamos viendo, ¿no? Porque claro, la Mona Lisa era un mundo de color, ¿no? Esos colores que están un poco grisáceos que hay, ¿no? También quién se entrega a restaurarla, ¿no? Claro, entonces Leonardo comienza a experimentar aquí efectos de luz, de sombra. ¿Y por qué se ven así también? Porque él también hace experimentos con las imprimaciones, experimentos con los pigmentos, porque todo el tiempo está experimentando, ¿no? Y donde mejor resuelve la técnica de la perspectiva aérea y el esfumato es aquí, y por eso es que se lleva la pintura, ¿no? Y esta es la obra de Francisco Melzi, su discípulo principal, a quien además le dice que cuando me muera le dona. Es el albacea de todas sus obras, para que su obra sea difundida en el mundo, ¿no? Lo va a hacer hasta su muerte, hasta que después, pues, vende parte de las obras al rey de Francia, que le promete que lo va a cuidar, y por eso las obras están en el Museo Louvre, no están, aquí vemos el detalle, ¿no? Que vemos de la obra de Francesco Melzi, perspectiva aérea, pero no el esfumato que hace Leonardo, que marca la característica de su obra, aquí la vemos también. Y tenemos esta, ¿no? La Mona Lisa de Isleburg, ¿no? Que se encuentra ubicada en un banco de Suiza que muy pocas veces está en exhibición. Se le atribuye a otro seguidor, a otro discípulo de Leonardo da Vinci. Es una copia posterior, obviamente, porque claro, ven la obra así como está, esta obra de Leonardo, y pensarán que los colores son así. Los colores de Leonardo no eran así, ¿no? Al inicio se pensaba que era obra de Leonardo, ahora un poco ya a la luz de los nuevos redescubrimientos de los discípulos de Leonardo, se está viendo que esto seguramente es una copia posterior que trató de pasar como una obra de Leonardo, ¿no? Entonces, pues otros dicen que es una Lisa Gherardini más joven, ¿no? Una Lisa Gioconda más joven, pudiera ser, pero los colores no son los de Leonardo, ¿no? Entonces se ha dejado en duda, igual está en un banco de Suiza, y esta obra sí es de Leonardo, otra de las obras que se lleva a Francia, el San Juan, donde posa Salai, su amante y discípulo, también era artista, con los dedos, ¿no? De Leonardo hacia arriba. Esta manera de señalar el dedo hacia arriba, hacia Dios, es un clásico del arte que tantas obras del arte en el futuro van a poder volver a realizar. O cuando vean a un personaje con el dedo señalando, como el ángel de la Virgen de las Rocas, hacia un lado o hacia arriba, esa es la influencia de Leonardo. La sonrisa enigmática, bueno, también ya hemos visto aquí, también se ve, los bucles del cabello, ¿no? El tratamiento de las pieles, los fondos neutros. Porque este es Salai. Entonces, el Salai que, bueno, que no era un buen discípulo de Leonardo, su amante principal era, lo quería más, ¿no? Siempre estuvo con él. En los últimos años él se aparta y se va a vivir a otra parte, y Francesco Melzi se convierte en su ayudante principal, ¿no? Entonces su nombre es Gian Giacomo Caprotti de Oreno, Salai, ¿no? Y fue el favorito de Leonardo, pero vemos que trata de imitar el estilo de Leonardo, pero que no. Y iba a decir nada que ver, pero bueno, nada, que nada, pues, ¿no? Fíjense cómo es Leonardo y cómo trabaja él, ¿no? Hasta que llegamos a esta, con lo cual vamos a irnos después de esta brevemente al intermedio, y vamos a analizar entre todos por qué esta obra puede ser o no una obra de Leonardo da Vinci, ¿no? Esta famosísima obra, de pronto, fue redescubierta en el año 2005.
el famoso Salvador Mundi, realizada supuestamente por Leonardo en el año 1500, ¿no? 45.4 por 65. Un poquito más pequeña que la Mona Lisa, pero Leonardo tiene muchas obras de ese tamaño. Fue restaurada, fue incluida en una exposición que se hizo sobre la figura de Leonardo en la National Gallery en Londres, del 2011 al 2012, donde pudo ser apreciada. Entonces, desde ese momento, un poco desapercibida pasó al inicio, pero de ahí la gente comenzó a escribir sobre él, los investigadores, y consideran muchos que era un original de Leonardo, pero era de una propiedad privada, o sea, no era del gobierno inglés ni nada, ¿no? Originalmente la obra se cuenta que se encontró, una persona la compró en donde venden objetos de segunda mano, antigüedades así, no tan costosas, la mandó a restaurar años después un poco, y después ya fue incluida en esta exposición, ¿no? En el año 2017 fue subastada por la Casa Christie's, una de las más importantes casas de subastas en el mundo de Nueva York. Y el 15 de noviembre de ese año alcanzó la suma de 450 millones de dólares y se convirtió en la pintura más cara jamás vendida en la historia del arte en general, del mercado del arte. Ya. ¿Y quién la compró? Bueno, la compró el hijo, bueno, un príncipe de Saudí, de Arabia Saudita, ¿no? Que la tiene en su yate solamente para que la vean sus amigos. 450 millones de dólares. Ustedes vean la subasta por YouTube. Es impresionante, ¿no? Porque los compradores que se están disputando la obra, claro, la única obra en circulación supuestamente de Leonardo da Vinci. Y entre todos, ahorita, ya habiendo conocido a Leonardo, ¿no? Sus características, vamos a ver si es que esta obra es verdaderamente obra de Leonardo o no. Porque algunos dudan, otros dicen que sí, que seguramente, porque realmente la obra estuvo en muy malas condiciones y la restauraron. Y bueno, supuestamente ha quedado así como era, más o menos como era. Y vamos a ver si esta obra es de Leonardo o no es de Leonardo, o qué está pasando aquí. Detalles. Vamos a ver. ¿Qué detalles? Porque esto mismo van a analizar los investigadores para determinar si es una obra de Leonardo o no. A ver, ¿qué detalles vemos de las características de Leonardo da Vinci aquí? La transparencia en la esfera que lleva en la mano izquierda. Muy bien. ¿Qué más? La separación de los dedos. Uy, muy bien, ¿no? ¿Qué más? El trabajo a detalle, El detalle de la greca. Bien, de la- bien. ¿Qué más? los La bucles. luz en el cabello, en los bucles. Estamos realmente delante de una obra de Leonardo. Vamos a seguir viendo, ¿ya? Porque esta obra trajo toda una conmoción. Hay gente que dice que no, porque hay algunas fotos que ustedes pueden encontrar por internet donde estaba la antigua obra. Lo que pasa es que la obra tenía muchos repintes y le fueron quitando los repintes supuestamente hasta que llegó esta. Entonces, si uno ve la obra original, que no le he querido poner para no distorsionar esto, no se le parece, ¿no? Pero claro, es que tenía muchos repintes y le han quitado los repintes. Ese fondo neutro, ¿no? ¿De dónde toma Leonardo ese fondo neutro? Había un artista, ¿no? Del 480. Antonello da Messina, ¿no? Que recuerden que toma esa técnica también de la pintura flamenca, porque él está en el taller de Van Eyck, ¿no? Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Este Salvador Mundi, o sea, Jesús salvando al mundo, por eso tiene la esfera aquí, es más bien, es atribuida a Francesco Melzi, su discípulo favorito, ¿no? Fíjense cómo trabaja el artista del Salvador Mundi en comparación a las cejas que hace Francesco Melzi. ¿Cómo son las cejas del Salvador Mundi que vendió la Galería de Subastas Christie's? ¿Cómo No son sus están tan cejas? definidas. No están como definidas. Y así trabajaba Leonardo, ¿no? Es así como los historiadores de arte trabajamos. Después, obviamente que tenemos que buscar la documentación. Primero vamos a ver, fíjense cómo no el método iconográfico no nos ayuda a identificar esto. El método formalista, el método atribucionista que vimos en las primeras clases de este diplomado.
por los detalles ustedes van a poder, ustedes ven obras de cualquier artista, fíjense en los detalles, las orejas, las manos, el cabello, vean cómo se repiten en las obras cronológicamente y les va a ayudar muchísimo ese método para investigar. Porque entonces, a lo mejor no tenemos al autor, pero vemos que eso se repite, vamos comparando y sustentando, y voilà, podemos redescubrir una obra de arte, también de un artista local. Porque este Salvador Mundi lo hace Francesco Melzi, atribuida a la Escuela de Leonardo últimamente a Francesco Melzi, y vemos pues como, fíjense, aquí hay dibujo, aquí hay esfumato, fíjense cómo está el rostro, como la Mona Lisa, ¿no? Con pincelada, no con dibujo, igual que inclusive un poco parte de las manos, sobre todo el rostro, tiene esa técnica del esfumato que Leonardo utilizó en sus últimos años, por eso lo sitúan en 1500, porque él muere en 1519, ¿no? Ya estaba enfermo, ya no pintaba casi nada al final, pero de sus últimas obras. Fíjense esto, esta es la pintura antes de la restauración. Esta es la pintura antes de la restauración. Ya tenía muchas veladuras encima. Por eso es que algunos decían que esto lo han vuelto a pintar. Pero después, eso era, ¿no? Pero después han salido nuevas imágenes donde se ve el proceso y se le entrevista también a la restauradora inicial, que le pagaron $5.000 por la restauración cuando la pintura pues, no costaba casi nada, pues, ¿no? Porque no sabían que... Ella decía, esto parece, cuando iba quitando las pinceladas, o sea, los retoques que tenía encima la pintura, le decía, ustedes pueden encontrar la entrevista por internet también, decía que esto parece Leonardo, ¿no? Primero pensaba que era un seguidor de Leonardo, pero esto parece Leonardo porque fíjate cómo está el cabello, cómo está esto, y fue retirando, y finalmente sale esto de aquí. Pero cuando se vio esto al inicio, porque es una fotografía de 1908 y 1910, no es una radiografía, es una fotografía que se ha tomado de la pintura en esos años, ¿no? Antes de la restauración. Por eso que no le daban bola, pero sobre todo el rostro el que tenía más repinte, ¿no? Como estamos observando, por eso que no, pero después ya se ha ido redescubriendo, ¿no? Aquí nos vamos a quedar en esta primera parte del Cinquecento, porque en la segunda parte iremos un intermedio de 15 minutos y veremos la obra de Miguel Ángel y de Rafael. Y al igual que Leonardo, vamos a aprender a distinguir las características para identificarlo. No tanto para identificar quién es, porque ya sabemos sus obras, podemos encontrar para identificar quiénes siguen los planteamientos de Miguel Ángel y de Rafael también en el futuro. De todas maneras, el arte del Renacimiento puede influir en el arte del barroco, en el arte del neoclásico y así por el estilo, obviamente también en el manierismo. Así que son las 5:27, pues regresaremos a las 5:43, 15 minutos, para retomar la segunda parte que también estará súper interesante, donde veremos a la Capilla Sixtina. Muy bien, ya regresamos entonces. Gracias.